Saludos y bienvenidos a Voces de la Historia, a nuestra serie La Conquista. Hoy nos metemos de lleno en un aspecto visualmente increíble del encuentro de dos mundos, la ropa, la vestimenta de los pueblos mesoamericanos. Justo antes de que llegaran los europeos, tenemos la verdad un montón de fuentes interesantes, crónicas, códices, ilustraciones actuales, y el objetivo yo creo es ir más allá de esa idea tan simple, ¿no? De indígenas con tapárrabos. Queremos descubrir la riqueza, la sofisticación que había detrás de esas prendas, que eran, un reflejo de sociedades muy complejas. Totalmente. Es que la indumentaria en estas culturas era muchísimo más que simple ropa para protegerse. Era como un lenguaje visual. Así que, vamos a ver qué nos dicen estas fuentes sobre los materiales, los colores, los estilos y sobre todo cómo cambiaba todo esto entre los mayas, los mexicas, los tlaxcaltecas, purépechas o los llamados chichimecas, que eran mundos distintos. Perfecto. Pues venga, empezamos si te parece por los mayas, del posclásico tardío, ¿verdad? Yucatán, Guatemala. ¿Qué era lo básico para los hombres? Pues mira, la prenda esencial era el ex, que es, una especie de taparrabos de algodón. Una tira de tela que se pasaba entre las piernas, se sujetaba a la cintura, los niños lo empezaban a usar con 4 o 5 años, y se podía llevar solo, la gente común o combinado. Además, importantísimo, la pintura corporal y los tatuajes, sobre todo en las manos, que era señal de valentía en los hombres. Y aquí, ojo, hay un detalle muy curioso, específico de esta zona maya, una variante defensiva del ex. ¿Defensiva? Sí. Imagina la misma tira de tela, pero larguísima. Se enrollaba muchísimas veces, igual 20 o 30 vueltas alrededor del cuerpo, desde las caderas hasta las axilas. ¡Anda! Funcionaba como una armadura de tela, una protección blanda, digamos, muy particular de allí. Una armadura de tela enrollada. Eso sí que es curioso. ¿Y qué más prendas masculinas importantes aparecen? Pues además del ex, normal o defensivo, llevaban a menudo un paño de cadera. Otra tela rectangular, anudada a la cintura, a veces doblada en triángulo por detrás. Vale. Añén vemos chaquetas sin mangas, tipo chicoli, como las del centro de México, atadas delante, y capas, claro, aunque por lo general más cortas que las mexicas, y se las anudaban de muchas formas, al frente, sobre un hombro, bajo el brazo. En las ilustraciones los colores son siempre súper vivos, ¿no? ¿Se sabe cómo los hacían? Es que dominaban los tintes naturales de una forma espectacular. Sacaban rojos intensísimos del palo de Brasil. Tenían el famoso azul maya, ese turquesa tan único y resistente. Negros del palo de Campeche. ¡Qué bien! Y materiales, sobre todo algodón, pero también fibra de maguey, de la ceiba. Demuestra un nivel técnico, altísimo. ¿Y las mujeres mayas? ¿Cómo era su vestimenta básica? La base era el pist. Esencialmente una falda o un enredo, una tela rectangular que se envolvían a la cintura. Ajá. Podía ser por la rodilla, tobillo o incluso muy corta. Como los hombres, también usaban tatuajes. Aunque un cronista, Landa, dice que no en los pechos. Y pintura corporal, sobre todo un rojo que dicen que olía bien y duraba mucho. O negra también. Encima de la falda, a veces otro paño de cadera. Y luego otras prendas. El paño de cabeza, como un velo para el sol, a veces de gasa, muy fino. ¡Qué curioso! El enredo de cuerpo, que es como un pareo actual, ¿sabes? Bajo los brazos. Ocasionalmente el huipil corto, una blusa hasta el ombligo, y el quesquemitl, esa prenda como un poncho corto en V o U sobre los hombros. Hablamos de ropa, pero ¿y lo demás? ¿Adornos, peinados, modificaciones corporales? Sí, bastante. El afilado de dientes parece que en esta época era más femenino. Es una práctica antigua, En el clásico se ponían hasta jade en los dientes. Jade. Precisamente el jade y las plumas de quetzal eran lo más valioso, marcadores de estatus clarísimos. Y adornos, muchísimos, pendientes, narigueras, collares, brazaletes, para diferenciar a la élite. También la deformación craneal, para alargar la cabeza. Y sandalias, hombres y mujeres. Y los peinados. Eran increíblemente variados. Hombres con pelo largo detrás y corto delante, rapados a los lados, trenzas, bandas en la frente, tocados de plumas complejísimos, a veces con dioses o turbantes. Una barbaridad. Y las mujeres, múltiples trenzas. Se dice que las jóvenes llevaban como 2 cuernos hechos con trenzas,
pelo suelto con flequillo o recogido y envuelto con telas, diademas de papel, conchas. Todo esto dibuja una imagen, la verdad, muy sofisticada. Muy elaborada, nada que ver con esa idea simple que decíamos al principio. Refleja una sociedad compleja, con una identidad muy fuerte. Y quizás sí, un cierto aire de superioridad cultural. Además había distinciones por edad y rol. Claro. Los niños recibían ropa a los 4 o 5 años con símbolos. Cuenta blanca en el pelo los niños, concha roja sobre el pubis las niñas como símbolo de virginidad. Los solteros se pintaban de negro hasta casarse. Y los sacerdotes, pues túnicas blancas o de plumas, y el azul solo para rituales muy concretos. Muy interesante esa complejidad maya. Bueno, damos un salto ahora al centro de México, al mundo mexica, los que hablaban náhuatl. Las fuentes, como el Códice Mendoza, parece que sugieren un estilo quizá más sobrio, ¿no? Al menos para el pueblo. Sí, en general sí. Se percibe como una mayor austeridad en la ropa de diario del pueblo de los Macehualtin. Quizá por su ética guerrera, ¿no? Y una sociedad muy jerarquizada. El acceso a lujos, como el algodón bueno, el jade, las plumas de quetzal, estaba muy controlado por la nobleza, los pipiltin. Llegaba por tributo, imagino. Claro, sobre todo por tributo de las provincias conquistadas. Y el Códice Mendoza, que es una ventana increíble a su vida. ¿Qué detalles nos da sobre la ropa y su significado social? Pues mira, detalles fascinantes. Por ejemplo, cómo los niños iban desnudos hasta los 3 o 4 años y luego les daban ropita muy simple. Deja clarísima la diferencia de materiales. La fibra de maguey, el ixtle, que es áspera, para el pueblo, y el algodón, suave, más fácil de teñir, para la nobleza. Había leyes suntuarias, vamos, estrictísimas. Leyes sobre la ropa. Sí. No podías cebar una capa, una tilmatli, más larga de la cuenta si no eras noble, ni ciertos adornos ni colores como el azul turquesa, que era solo para la élite. Incumplirlo te podía costar la vida. Madre mía. ¿Y cuáles eran las prendas masculinas básicas, más allá de esas diferencias? Pues la base era el maxtlatl, su taparrabos, a menudo más largo que el maya y con un nudo delante muy característico. También usaban el paño de cadera, y la prenda quizá más visible era la tilmatli, la capa rectangular. La que marcaba el estatus por el largo. Exacto. Se anudaba delante o sobre un hombro. Las de ixtle, las del pueblo, a veces eran dobles para el frío, o les ponían plumas o pelo de conejo para que abrigaran más. Hablemos del campo de batalla, porque la ropa militar mexica es casi legendaria, ¿no? Sí, era impresionante. Y muy simbólica, claro. La protección principal era el ixcahuipilli. La armadura de algodón. Entre las armas de la época. Encima, los guerreros de élite podían llevar el tlahuiztli. El traje completo. Sí, como un mono que imitaba animales, jaguares, águilas, coyotes. Y esos trajes no eran solo para decorar, eran insignias de rango que se ganaban capturando enemigos. Se cree que igual tenían que ver con el nahualismo, ¿sabes? La idea de coger la fuerza del animal. Qué interesante. Águilas quizá para nobles, jaguares para guerreros comunes destacados. Probablemente muchos de los trajes que llegaban como tributo eran de algodón pintado o con plumas pegadas. Las pieles de verdad serían para la élite de la élite. Y luego, claro, los pamitl, esos estandartes de espalda tan espectaculares. Has mencionado el pamilt, entonces el famoso penacho de Moctezuma, que está en Viena, sería uno de esos estandartes de espalda, no para la cabeza. Esa es la opinión, mayoritaria hoy entre los expertos, por cómo es, por el tamaño, la estructura, parece un pamilt. Parte del atuendo de guerra real, sí, pero no necesariamente de Moctezuma II, quizá de antes. Entendido. Volviendo a los guerreros, ¿cómo mostraban su rango aparte de con los trajes? Aquí entra algo fascinante, los peinados. Tenían un código, pero increíblemente estricto. ¿Sí? Un chaval llevaba un mechón, el moco expaltia, hasta que capturaba a su primer enemigo. Si lo conseguía, se ganaba un peinado concreto, el totzocoli. Si fracasaba mucho, le rapaban la cabeza como castigo. Vaya. Y los rangos más altos, por más capturas, tenían estilos súper distintivos. El temillotl, que es un mechón atado arriba como un pilar, o la cresta rapada a los lados de los cuachiqué, que eran temibles. Y estos peinados les permitían llevar orejeras enormes, bezotes, símbolos de mucho prestigio. Era como llevar el currículum militar en la cabeza. Un currículum en la cabeza, me gusta eso. ¿Y las mujeres mexicas, cómo vestían ellas? Pues la base era la falda, cueique,
una tela enrollada y sujeta con una faja. Encima, el huipil, la blusa rectangular, que a menudo iba decorada en el cuello, en los bordes. Ajá. Las tejedoras eran muy importantes, creaban diseños complejos, con símbolos. También usaban el quesquemitl. Y el peinado típico de las casadas era el nealtiloli, 2 trenzas enrolladas hacia adelante sobre la cabeza, como 2 cuernos. Como los que mencionaste de las mayas jóvenes. Sí, es un estilo que aparece en varios sitios. Usaban también maquillaje ocre en la cara, rojo en labios y a veces en los dientes. Antes de dejar a los mexicas, mencionaste de pasada a las ajuyanime. ¿Quiénes eran exactamente? Eran figuras curiosas. A veces se traduce como alegradoras o se comparan con cortesanas, prostitutas sagradas, pero sin la connotación negativa de hoy. Entiendo. Tenían un estilo muy reconocible. Un lado del pelo recogido y el otro suelto. Maquillaje muy llamativo, muchas flores, ropas con dibujos de mariposas. Se las describe como muy desinhibidas, provocadoras. Bueno, dejamos Tenochtitlan. Vámonos con sus grandes rivales, los tlaxcaltecas. Siendo también nahuas, ¿vestirían muy distinto? Culturalmente eran muy parecidos. Así que las prendas básicas, pues las mismas. Maxtlatl, Tilmatli, Izcahuipili. La gran diferencia era impuesta, ¿sabes? Por el bloqueo mexica. Exacto. Les costaba muchísimo conseguir algodón bueno, plumas finas como las de quetzal. Así que usaban mucho más la fibra de maguey, el ixtle y cuero. ¿Pero tenían algún rasgo visual que los identificara? ¿Algo propio? Sí. Hay uno muy claro en las representaciones de sus guerreros. Una banda en la cabeza, bicolor, blanca y roja. Ah, mira. Era casi como su uniforme. Llevaban borlas o plumas como insignias, pero seguramente menos lujosas que las mexicas. Y las mujeres, pues vestían parecido a las mexicas. Aunque fíjate, hay imágenes que las muestran con huipiles de gasa, como vimos también con los mayas. Curioso. Bueno, nos movemos ahora al oeste, a Michoacán, al reino Purépechá o Tarasco. Las ilustraciones de la relación de Michoacán, la verdad, sugieren un estilo diferente. Sí, totalmente. Tenían sus cosas propias. El taparrabos de los hombres era distinto, más como un paño corto envuelto y anudado. Podía ser de algodón, maguey o incluso de hierba, la gente común. ¿De hierba? Sí. Las capas solían ser hasta la rodilla, anudadas al hombro. Y usaban túnicas o camisas sin mangas, sobre todo la nobleza, decoradas a menudo con rayas o con motivos geométricos cuadrados. Ahí es donde se habla de posibles conexiones andinas, ¿no? Justo. O con espirales que se asocian a su dios Curicahueri. ¿Y cómo marcaban el estatus ellos, si no era tanto por el largo de la capa como los mexicas? El peinado era clave otra vez. Hombres comunes, pelo corto. Nobles, pelo largo, y los gobernantes lo llevaban trenzado con plumas. Los sacerdotes tenían estilos muy raros. Tonsuras, pelo largo, trenzado como las mujeres. Vaya. Y los guerreros de élite llevaban diademas de oro o plata, las conacúa, o plumas verticales. También besotes, pendientes. Curiosamente, parece que iban más descalzos que con sandalias. ¿Y las mujeres purépechas? Su falda básica, la uritacua, se suele ver corta, por encima de la rodilla, aunque también hay imágenes con faldas más largas. Muchas veces iban con el torso desnudo. ¿Ah, sí? O llevaban un quechquemit corto o un paño sobre el pecho. Y el peinado, pues también marcaba el estado. Suelto con flequillo las solteras, trenzado alrededor de la cabeza las casadas, a veces con bandas o diademas de oro las nobles. Vale, pues para terminar este recorrido nos vamos al norte, a esa zona enorme y árida que los mexicas llamaban la Gran Chichimeca. Sus habitantes tenían fama de guerreros muy fieros y, bueno, a veces se dice que iban casi desnudos. Hay que tener cuidado con eso de chichimeca, ¿eh? Era como una etiqueta que usaban los del centro para muchos pueblos distintos del norte. Otomíes, pames, huachichiles, zacatecos. La mayoría eran cazadores-recolectores, adaptados a un sitio muy duro. Claro. Su ropa principal no era de algodón, lógicamente, era de pieles, de ciervo, conejo. Los líderes usaban pieles de jaguar. Pero las formas eran parecidas, taparrabos y capas de piel los hombres, faldas y a veces quechequemit de piel las mujeres. ¿Y lo de la desnudez? ¿Era real? Es probable que algunos grupos, quizá para la guerra o en rituales, no llevaran taparrabos. Por movilidad o para intimidar, quién sabe, pero lo que definía su aspecto era sobre todo la pintura corporal. Ah, la pintura.
Usaban pigmentos rojos, a los guachichiles les llamaban cabezas rojas, blancos, negros, con diseños geométricos, de animales, muy elaborados. Se adornaban con plumas, bandas en la cabeza. Eran maestros arqueros, no eran salvajes sin más. Exacto. Tenían sus estructuras, comerciaban con Mesoamérica, intercambiaban pieles, sal, peyote y un espíritu guerrero muy fuerte. Su ropa reflejaba su mundo. De hecho, ojo, tanto mexicas como purépechas presumían de tener antepasados chichimecas. Ah, sí. Sí, o sea que el término también podía tener un punto de prestigio, de linaje antiguo. Eran como un puente cultural entre Mesoamérica y las culturas del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. Pues sí que ha sido un viaje fascinante. Hemos visto la sofisticación y el color de los mayas, la jerarquía tan visible en la ropa mexica, la adaptación de los tlaxcaltecas, la elegancia funcional purépecha, la estética adaptada de los chichimecas. Queda claro que la vestimenta en Mesoamérica era, todo un universo de significados. Funcionaba sin duda como un lenguaje visual. La ropa te decía al momento quién era esa persona, su estatus, su pueblo, su rol, guerrero, sacerdote, campesino, incluso sus creencias, los materiales, los colores, las formas, los peinados. Todo estaba cargado de información. Y es inevitable pensar cómo nuestra ropa hoy, aunque sea de otra manera, quizá menos codificada, también sigue comunicando cosas sobre nosotros, lo queramos o no. Y para dejar una última idea ahí flotando, esa aparición de motivos, de estilos, de prendas rituales parecidas en sitios muy lejanos, esas posibles conexiones andinas, la difusión de ciertos tocados o armaduras, ¿qué nos dice en realidad sobre lo profundas y antiguas que eran las redes de intercambio cultural que cruzaban América mucho antes de 1492? Es una pregunta abierta, la verdad, un camino para seguir explorando. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión aquí, en Voces de la Historia. Les invitamos a suscribirse al canal para no perderse nada y seguir explorando juntos. Descubre lo que no te contaron del encuentro de dos mundos.